Buenas tardes. En el video anterior hacíamos referencia a un circuito accionador del ventilador en un vehículo para el control de temperatura. Teníamos aquí el voltaje puesto por el sensor. Mostrábamos en ese video ese tipo de sensor, el cual tiene un comportamiento que tiene este sensor, como mencionamos, dos terminales, dos paticas. Se interconecta en serie, se hace un circuito en serie con un elemento resistivo. Este sensor inicialmente tiene un valor resistivo de 2.6 kiloohmios. Con el aumento de la temperatura se ajusta para que cuando el sensor alcance más o menos 200 ohmios se active el mando para el ventilador, ¿no? En este caso la salida operacional. Todo eso se logra a través de un comparador que hemos venido estudiando en estos temas, un más exactamente llamado un detector inversor de nivel de voltaje con histéresis. Ahí lo explicábamos. Esta es la gráfica del comportamiento de ese circuito. Este es el circuito detector inversor de nivel de voltaje con histéresis. Este otro operacional es un adaptador de impedancias o un seguidor, que lo que hace es recoger el voltaje referencia de un divisor de voltaje para, como dice eh, el nombre de este tipo de circuito, adaptador de impedancia, recoge el voltaje exacto de este divisor y lo lleva a la entrada del detector inversor de nivel de voltaje con histéresis. Entonces tenemos el voltaje EI, voltaje de entrada. Tenemos el voltaje referencia, y ahí vimos en el video pasado el comportamiento de este circuito como el controlador del ventilador en un sistema de refrigeración de un vehículo. Listo, bueno, de nuevo recalcamos aquí que este sensor varía de forma inversa con el aumento de la temperatura. O sea, entre más alta sea la temperatura, menor será el valor de resistivo de este sensor. Entonces se hace el arreglo del circuito en serie para lograr de esta manera la comparación de estos dos voltajes, ¿sí? Teniendo aquí un voltaje de umbral superior y umbral inferior. Entonces de nuevo lo explicamos en el video anterior, ¿no? En el video de amplificadores operacionales 4. Ya en esta parte nos vamos a referir al detector no inversor de nivel de voltaje con ajuste independiente de histéresis y voltaje centrado. Entonces el circuito viene de esta manera, con la entrada negativa a tierra. Esta entrada positiva está sujeto a un valor resistivo R, otro ese mismo R multiplicado por un coeficiente M, ¿sí? Tenemos aquí la entrada a un voltaje de referencia. Esta es la entrada de voltaje a comparar.
Este es otro valor resistivo con coeficiente n y es el que ajusta el voltaje de histéresis, y esta es la salida. Entonces a continuación, bueno, es no inversor. A continuación vamos a ver el análisis del circuito. Veíamos que en un circuito, un detector no inversor, cuando viene la señal de entrada y supera, bueno, mirémoslo desde acá, cuando vemos la señal de entrada que supera el umbral superior, inmediatamente la salida pasa a BH, al nivel alto. Y cuando ese nivel, ese voltaje de entrada va por debajo del umbral inferior, de nuevo se sucede un ciclo saltando al nivel bajo la salida, ¿sí? Entonces ve, este es el histéresis y vemos este comportamiento. Entonces ese es el detector no inversor. De nuevo, entonces veíamos que cuando el voltaje de entrada supera el umbral inferior, el umbral superior, la salida salta al nivel superior, a alto, al nivel alto. Entonces, ordenando ese circuito tenemos este arreglo donde esta salida está tenemos aquí la salida inicialmente en nivel bajo, esta, ¿sí? El voltaje de entrada está alcanzando el valor del umbral superior, pero no lo supera. Entonces está alcanzando el valor del umbral superior y aquí tenemos el voltaje de referencia. Entonces, analizando este circuito, tenemos la sumatoria de corrientes, ¿no? Donde sumatoria de corrientes es igual a 0. La primera corriente es BL, ¿sí? Veíamos la salida acá como BL, seguido la resistencia NR, y esto va a tierra, ¿no? Esto va a tierra. ¿Por qué? Porque aquí hay, como explicábamos en los videos anteriores, aquí hay un nivel muy pequeño de voltaje, por tanto esta conexión prácticamente es tierra. Esta, la más menos, voltaje muy pequeño, entonces esto se ve como una tierra. Entonces ahí tenemos este primer BO, que es BL en principio, a tierra. De igual manera, la señal de entrada que pasa a través de la R, esa va a tierra también. Y la señal de referencia que pasa por MR igualmente va a tierra. Entonces ahí podemos ordenar las ecuaciones: BL sobre NR, BUT, esta sobre R, y B referencia sobre MR. Son las corrientes y por tanto su suma es igual a 0. Ordenando, más bien despejando el voltaje de umbral superior, tenemos esta equivalencia, ¿sí? Despejando esta ecuación tenemos esta equivalencia. Entonces ese es el voltaje de umbral superior. Ahora, cuando el voltaje de salida se pone en alto, ahora el circuito queda de esta manera. Igual a través de la NR pasa este
voltaje de entrada ya sería el nivel de umbral inferior, LT, y el voltaje de referencia igual por MR. Entonces, de igual manera como se hizo aquí antes, la sumatoria de corrientes es igual a 0 y se ordenan las ecuaciones, ¿no? Entonces tenemos BH sobre NR, BLT, el umbral inferior sobre R y el voltaje de referencia sobre MR, esa sumatoria de corriente igual a 0. Despejamos el umbral inferior y tenemos esta expresión, ¿sí? Voltaje de histéresis es igual al voltaje de umbral superior menos el inferior, sería menos y queda esta equivalencia. Entonces esta expresión menos esta, queda esta, voltaje de histéresis. Y el voltaje centrado es igual al umbral superior, más el umbral inferior, dividido en 2, y ya miramos en cuánto queda. Vemos que ese voltaje centrado, haciendo la operación antes mencionada, queda de esta manera, con esta equivalencia: voltaje bajo más voltaje alto sobre 2N, que un signo negativo, y aquí tenemos voltaje de referencia sobre M. Ese es el voltaje centrado. En el caso de tener un voltaje alto a la salida en valor absoluto igual al voltaje bajo de la misma salida, tenemos que ese voltaje centrado, expresado inicialmente en esta ecuación, se transforma ahora en este valor. Podemos de esta manera diseñar un circuito cargador de batería dadas estas condiciones: cuando el voltaje de batería sea menor o igual que 10.5 voltios, se da la carga de la batería. En el caso de que el voltaje de batería sea mayor o igual que 13.5 voltios, se deja de cargar la batería. Entonces tenemos unos voltajes umbrales, en el caso del inferior 10.5 y en el caso del mayor, voltaje umbral mayor 13.5. En las hojas hojas sueltas de unas copias que tenemos, entonces nos damos cuenta del circuito cargador de batería. Entonces tenemos de esta manera un control de cargador de baterías cuyo comportamiento mencionamos en los apuntes, ¿no? Entonces aquí están los cálculos de acuerdo a las fórmulas que acabamos de mencionar: el voltaje de histéresis, el voltaje centrado, las condiciones del ejercicio, ahí las tenemos, ¿sí? Para que hagan el correspondiente análisis del circuito y su comportamiento. Sí, no nos vamos a concentrar en este ejemplo, simplemente mostramos los resultados para dejarles la inquietud del diseño, ¿no? Acordémonos entonces que se trata de un detector no inversor de nivel de voltaje con ajuste independiente de histéresis y voltaje centrado.
Listo, bueno, otros temas aquí o más bien notas, comparadores de precisión. Tenemos el 311 más veloz que el 741 o 301. También el LM324, bueno, que ya mencionamos en estos videos. El chip trae un conjunto de 4 operacionales, el LM324, ¿no? Bueno, ahora nos vamos a referir al restador inversor o amplificador diferencial. Básicamente tiene este arreglo, lo conforma este arreglo, el amplificador operacional, con estas resistencias, esta realimentación, la salida, entrada 1, entrada 2, o voltaje 1, voltaje 2, resistencias. Entonces vamos a ver, de acuerdo a este arreglo, el análisis del circuito. Tenemos que en la resistencia R4 va a circular una corriente R4 y por tanto el voltaje en esa resistencia R4 es igual a esa corriente que circula por ella y multiplicado por el valor resistivo, ¿no? Entonces IR4, esta corriente sería equivalente a un divisor de corriente, ¿no? Conformado por este valor de voltaje. Entonces tenemos que es el voltaje que pasa en esta resistencia sobre la suma de las dos resistencias. Ese es el divisor de voltaje, ¿no? O sea, el voltaje BR4. Entonces BR4 es igual a este divisor de voltaje. Entonces aquí está igual a este valor, ¿no? Ahí seguimos el análisis. Ahora el valor de corriente IR1. IR1 es igual a BR4, que prácticamente es este punto también. Acordémonos que aquí hay un voltaje muy pequeño, que prácticamente este nivel de voltaje es el que está puesto acá. Entonces la corriente IR1 es esta diferencia de voltajes BR4 con B1. Entonces ya miramos el análisis. IR1 mencionábamos que es la diferencia de voltajes BR4 menos B1 sobre esta R1. Esa es la corriente IR1. BR4 ya dijimos en este análisis es este valor. Aquí lo ponemos, menos B1 sobre R1. Y ordenando esta ecuación de forma algebraica, no vamos a enfocarnos en ese análisis. Llegamos finalmente a que la IR1 es este valor. ¿Listo? Ahora vamos a ver la salida. Voltaje de salida es igual al voltaje BR3 más BR4. ¿Por qué? El voltaje que circula sobre BR3 más BR4. Ya dijimos que este punto es el mismo, ¿no? Porque aquí hay un voltaje pequeño. Entonces BR3 más BR4. Entonces BR3
BR3 es IR1, la corriente que circula por acá, que sigue por este lado, no entra acá porque aquí la corriente igual es muy pequeña. Entonces sigue por este lado IR1. Entonces decimos IR1 por R3. Y esta. Este es el valor en la resistencia R3, ¿no? Esta, R3. R3, este es el valor de la resistencia más BR4. Ya dijimos, ¿no? BR4. Entonces, más BR4. De nuevo hacemos la operación. Tenemos IR1, que es este valor. Todo este. R3. Bueno, aquí se incluye R3 más BR4, que dijimos que es esta, ¿no? Bueno, haciendo la operación algebraica, llegamos finalmente a esta expresión. Voltaje de salida es igual a este valor. Y ahora, si R1 igual R2 igual R3 igual R4, o sea, todas las resistencias 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, si todas las resistencias son iguales, entonces simplemente el voltaje de salida es igual a V2 menos V1, un restador. V2 menos V1, V2 menos V1, un restador, inversor o amplificador diferencial. Listo, entonces tenemos este resultado con estas condiciones y esta es la fórmula general. Entonces vamos a dejar ahí alcanzamos ya los 22 minutos. Entonces gracias por la atención.